Muy buenos días, mi apreciado hermano. El Señor te bendiga grandemente. Quiero compartir contigo la palabra de Dios en esta mañana y espero que pueda llenar tu vida espiritual. En el libro segundo de los Reyes, el capítulo 6, versículo 26, mientras el rey de Israel pasaba, una mujer le gritó pidiéndole ayuda, pero el rey en un tono de impotencia le dice a esta mujer: si no te ayuda Jehová, ¿en qué te puedo ayudar? Había una gran necesidad en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba enfrentando hambre y no había comida en el pueblo de Dios. Esta mujer le dice al rey: Rey, ayer cocimos a mi hijo y lo comimos, y hoy íbamos a comer el hijo de esta mujer, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey escucha eso, se llena de ira y se indigna. Qué triste, una mujer decide saciar su hambre con su hijo. Terrible situación que estaba viviendo el pueblo de Dios. Esto era una de las consecuencias de violar el pacto divino. Según Deuteronomio 28:53, el canibalismo sería practicado cuando el pueblo se alejara de Dios. Cuando la destrucción de Jerusalén en el año 70, Flavio Josefo nos narra que en ese tiempo las madres también se comían a sus hijos del hambre que había. Sí, circunstancias que se llegaron a vivir a causa de ser infieles a Dios. Cuidado cuando hay infidelidad a Dios, porque las consecuencias son terribles. El rey estaba indignado y quiso descargar su ira sobre Eliseo. Cuando a Eliseo llega el mensajero del rey, Eliseo profetiza que las cosas van a mejorar, que al día siguiente la comida iba a tener un valor que iba a ser muy bajo. En ese momento, la cabeza de un asno, nos dice la Biblia, según el versículo 25 del capítulo 6 de Segunda de los Reyes, nos dice que la cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata, más de un año de trabajo. Recordemos que el asno era un animal impuro, un animal inmundo, y el pueblo de Dios no debía comerlo. Pero era tanta la necesidad que muchos del pueblo de Dios comieron de esta clase de carne. Qué terrible consecuencia, porque cuando te alejas de Dios, llegas a practicar cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Eliseo lanzó la profecía que las cosas iban a mejorar. Un príncipe que escuchó le dijo a Eliseo, Segunda de Reyes 7:2, le dice a Eliseo que si Dios abre las ventanas de los cielos, eso no iba a suceder. Pero Eliseo, confiando en la promesa divina, le dice: tú lo verás, pero no vas a comer de lo que vas a ver. Dios tenía un plan. En la puerta de la ciudad, afuera de la ciudad, habían 4 leprosos. Y estos 4 leprosos razonaron de una forma muy interesante. El capítulo 7, versículo 4. Ellos dijeron: si entramos a la ciudad, nos morimos de hambre porque en la ciudad no hay nada. Y si vamos donde los sirios, nos matan. Pero los sirios tienen alimento, así que vamos donde ellos, y si nos perdonan la vida, pues bien. Y si no, de igual forma íbamos a morir. Estos leprosos intentaron hacer algo antes de morir. Ellos quisieron probar a ver qué sucedía. Hermanos, la Biblia nos muestra que la fe sin obras es muerta. Así que ellos se decidieron a ir donde el ejército que tenía rodeada la ciudad. El ejército enemigo que esperaba que el pueblo de Dios se rindiera ante ellos. Así que estos 4 leprosos, poniendo en práctica su fe y queriendo satisfacer su necesidad, de noche se van caminando hacia donde el ejército enemigo. Iban con miedo, pero parece que el hambre y la necesidad eran más fuertes que ese miedo. Se fueron acercando lentamente hacia el ejército enemigo. Llegaron observando y se dan cuenta que el ejército enemigo no estaba. Algunos soldados habían dejado sus ropas en el camino porque no alcanzaron a cambiarse. ¿Qué había pasado? En esa noche, el ejército sirio sintió que iba un gran número de soldados a atacarlo. Pensaron que Israel se había unido con otros ejércitos para esa noche derrotarlo, pero no era así. Eran solamente 4 leprosos con una gran hambre que querían saciar, que se atrevieron a hacer algo, que pusieron en práctica su fe. Así que estos leprosos toman alimento, se sacian. Y el versículo 9 del capítulo 7, ellos pensaron:
estamos haciendo mal, porque aquí hay alimento y en el pueblo, en la ciudad, muchos están necesitando y había suficiente alimento para que la ciudad fuera saciada. Apreciado hermano, hoy hay muchas personas que están en necesidad. Hoy hay muchas personas que a causa de la situación que se ha presentado necesitan alimentos, no tienen de dónde alimentarse. Y tú, si tienes para compartir con otros, hazlo. Estos 4 leprosos sintieron que debían compartir con los demás. Y Dios te invita a que seas bondadoso con aquellas personas que tienen necesidad de alimento y de muchas otras cosas en estos días. Estos leprosos tuvieron fe. Estos leprosos fueron bondadosos y la bendición de Dios alcanzó para sustentar a todo el pueblo y que saliera de esa crisis que estaba enfrentando. Pero aquel príncipe que se opuso a Eliseo, según el versículo 17 del capítulo 7, murió a la puerta de la ciudad, pisoteado por el pueblo que salió con mucha energía a saciar su hambre de lo que aquellos leprosos habían conseguido. Hermano, la Biblia nos dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios necesita creer que Dios existe y que recompensa a quien lo busca. Te invito hoy a que, como estos 4 leprosos, llenes tu vida de fe y te atrevas a confiar en las promesas divinas, porque Dios pueda sustentar a su pueblo en cada momento de la historia de este mundo. Que el Señor te bendiga, mi apreciado hermano.